The Lord had slain Egypt's gods, and a great nation was reduced to nothing. Yet still, Pharaoh resisted. His heart had been hardened. He wouldn't relent. But the God of Israel is a warrior. He would fight for his children. Israel was given a command: sacrifice a lamb, mark the doorposts with its blood, and prepare to leave. As midnight fell, death moved through the streets. But every home covered in the blood of the Lamb stood untouched. The final plague bruised Pharaoh's spirit, and finally, out of grief, he uttered the words, "Go." Israel fled with freedom burning in their chests, but they had to move quickly. Pharaoh was bruised, but not yet broken. Pharaoh would amass his armies and go after them. But it was a trap. God was luring Pharaoh to finish it once and for all. Dios bendiga a todos los hermanos y a las hermanas. Vamos a pedirle a la iglesia Semilla de Mostaza que salude a la iglesia digital. Hermanos, el Señor los bendiga. Amén. Podría ser un poquitito más fuerte para que no piensen que es un pastor loco que está creyéndose que tiene. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos saludan a la iglesia digital? Amén. Gloria a Dios. El título del mensaje esta mañana es Liquidación Final. Es el título del mensaje esta mañana, liquidación final. Hemos estado sintiendo al Espíritu Santo de Dios en nuestras canciones, en nuestra adoración al Señor. Hemos sentido que la presencia del Espíritu Santo es el único objeto por el cual nos reunimos en este lugar. Y hemos sentido que el Espíritu de Dios nos ha ministrado de una forma preciosa. Personalmente he sido ministrado intensamente por el Espíritu de Dios. Y vamos a ver este tema. Sé que para los hermanos curiosos va a ser un tema que va a abrir muchas ventanas conspirativas, por cierto. Para otros va a ser un tema de investigación. Yo llego hasta donde el Espíritu Santo me permita llegar. Ya usted en su casa, con su esposa, pues o solo o sola, hará la tarea. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, empezamos. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, no hay culto, no hay trabajo, no hay pastor, no hay ciencia y tampoco hay sabiduría. El único espacio de libre albedrío activo es esta vida. Se lo voy a volver a repetir. El único espacio de libre albedrío activo es en esta vida. Después de la muerte física no hay acción transformadora. La muerte física es el límite, es el cierre del tiempo de decidir y de obrar. Hechos capítulo 2, siempre nos apoyamos en la palabra del Señor. El versículo 27 dice la palabra santa: Jesús Cristo, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Lo dice la palabra. Primera de Pedro, bendito el Señor, capítulo 3, versículo 18, dice la santa palabra del Señor: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Hasta ahí la palabra santa del Señor. Cristo, cuando descendió a las partes más bajas de la tierra, no fue a dar una segunda oportunidad de arrepentimiento, sino que fue a cumplir una obra ya terminada. El tiempo espiritual, el Seol en hebreo. Efesios capítulo 4 versículo 9, Efesios capítulo 4 versículo 9, dice la palabra santa del Señor:
Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Tendríamos, para ilustrarnos más, aunque es una iglesia educada en la palabra, que lee la palabra, trasladarnos a un episodio interesante en la narrativa de Jesús de Nazaret en el Evangelio de Lucas, el capítulo 16 exactamente del libro de Lucas, y nos habla referente al más allá, nos habla acerca de rico, nos habla acerca del Lázaro, nos habla acerca del seno de Abraham, nos habla del Seol, nos habla de los compartimientos que hay en el Seol. Estaba el seno de Abraham, donde iban los justos, y estaba el lugar de tormento, donde iban las personas que no habían estado de acuerdo a la palabra del Señor. Así que es interesante que usted en su casa pueda estudiar, analizar, comprender un poquitico más ese escenario del Seol. Volvemos a Efesios, el capítulo 4, el versículo 9. El primero había descendido a las partes más bajas de la tierra. Veamos el versículo 8, por lo cual dice: subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es más o menos el panorama que tenemos. Voy a compartir con ustedes una información. Usted la analiza, la mastica, desecha lo malo, retiene lo bueno. Antes de Cristo, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, dentro del Seol, era el lugar de los muertos, dicen los escritos profundos, habían dos compartimientos: el compartimiento de los justos y el compartimiento de los injustos. Hay un tercer elemento, una gran cima los separaba. Después de la obra redentora de nuestro amado Señor Jesucristo, entra al escenario otro término que es el paraíso. Cristo traslada la realidad del seno de Abraham a esa presencia consciente con Dios después de la muerte para los justos. Gloriosa victoria. En el paraíso hay comunión. En el paraíso hay comunión, pero no hay obras. Lo voy a repetir. En el paraíso hay comunión con Dios, pero no hay un vaso de agua para darlo a uno de estos mis pequeños. No hay cómo visitar al enfermo, no hay cómo auspiciar a la viuda, no hay cómo restituir al agraviado, no hay cómo evangelizar y no hay cómo tomar decisiones. Es el fin, es el término, hay comunión con Dios, pero ya no tiene el libre albedrío. Hasta acá vamos bien, hasta acá vamos bien. Así que cuando nosotros empezamos a masticar ese concepto del paraíso, esa comunión donde no hay obra, es un lugar de deleite, pero también hay abismo y también hay una prisión especial. Quise meter a la iglesia por estos lugares recónditos, por estas grutas interesantes de la palabra del Señor, porque hay un lugar, para los que leen la Biblia, hay un lugar que ni siquiera los demonios quieren ir. El abismo. ¿Recuerdan al endemoniado Gadareno? Y entonces dicen que eran dos endemoniados. Cuando se encuentran con Jesús, hubo una particularidad en el enfrentamiento. Uno de ellos es que no había llegado el tiempo. Y otro era: por favor, no nos envíes todavía al abismo. Eso se lo dijeron los demonios a Jesús. Una nota interesante para los hermanos curiosos en la palabra del Señor. ¿Saben ustedes cuál fue la forma corpórea que utilizó Satán? El Señor lo reprenda para el diálogo en la tentación con Cristo. Está en cualquiera de los evangelios. Ninguno de los evangelios lo registra. Fue un ente, toda la influencia del mal, pero no dice que se personificó en nada. Dicen: llegó el tentador. Así quiero también que te imagines el abismo. El abismo es un lugar en otra dimensión. No hay otra explicación. No podemos decir que es abajo, en la profundidad de la tierra. Es como cuando decimos que el cielo hay que subir. No, hay que
son lugares reservados que nuestra pequeña limitación alimentada por Instagram, por Netflix, por Disney y por otras plataformas digitales no nos da para alcanzarlo. Por eso tenemos que leer la palabra del Señor. El abismo está en otra dimensión. Ponlo así como vamos a darle un tinte. Primero decíamos de Hollywood, ahora vamos a decirle de Netflix, en una dimensión desconocida. Y entonces los demonios, cuando vieron la autoridad de Jesús y reconocieron a Jesús, le dijeron: por favor, no nos mande al abismo. El abismo es terrible. ¿Recuerdan las recámaras que habían en el Seol, donde estaba Lázaro y donde estaba el rico? Y recuerdan a Abraham y la cima. Y entonces otro lugar diferente del Seol. Y dicen los demonios: no nos envíes, por favor, al abismo. Jesús dijo: pues está bien. Aleluya. Si todavía no ha llegado la hora, aleluya, bendita la gloria del Señor Jesucristo. Y entonces Lucas capítulo 8, 31 dice la palabra: le rogaban que no los mandase al abismo. Le rogaban: no nos mande al abismo. Pero nosotros necesitamos investigar un poquitico referente al abismo. Estamos hablando de el libre albedrío, que después de que usted esté muerto o muerta ya no puede decidir que va a ir al culto. Ni va. Ok, sigamos. Y entonces Apocalipsis capítulo 9 versículo 2 dice: abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. El pozo del abismo. Rápidamente vayamos a lo que dice Apocalipsis capítulo 20 versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones. ¿A quién? Al que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Dónde? En otra dimensión que se llama el abismo. Y es un lugar terrorífico. Es un lugar, es el más profundo y más terrorífico de las dimensiones que la palabra del Señor narra. Satán va a estar encerrado en el pozo del abismo por 1000 años. Amados hermanos, el abismo es real y el abismo es distinto al Seol. Es una prisión terrible, activa. Hay seres que ya están ahí. Hay seres que temen ir a la profundidad del abismo. Le estoy hablando de esto porque me pareció interesante que la iglesia esté apercibida. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice la palabra del Señor: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Ahí están encerrados. ¿Dónde? En el abismo. Y volvemos a Apocalipsis 9:2. Abrió el pozo del abismo y en ese pozo había lugares profundos, había lugares oscuros, había lugares separados, lugares reales, espirituales, para jerarquías de caída y grado de encarcelamiento. La cosa es seria, amados hermanos. Apocalipsis capítulo 9 versículo 14, dice la Biblia, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Desátalos. Desátalos. Algunas teorías conspirativas dicen que esos 4 ángeles ya fueron desatados. Y la iglesia del Señor está hipnotizada. Sigamos. Y entonces el ángel del abismo, 14, versículo 14, el 10 dice la palabra: tenían colas como de escorpiones, aguijones. En sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Estamos hablando de lo que salió del abismo. El ángel del abismo, terrible eso, amados hermanos. Y Judas, el libro, es una sola carta. Judas es cortitica. Versículo 6. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. Los ha guardado
en prisiones eternas y están esperando el juicio del gran día. ¿Recuerdan ustedes la gran rebelión de los ángeles? Que ellos fueron conquistados por la rebeldía. La tercera parte de los ángeles, cuidado con la rebeldía, cuidado con la rebeldía, cuidado con la rebeldía. Es el peor pecado, es igual a la hechicería. Hay algunas teorías, puedo hablar así, tengo la atención de la iglesia, hay algunas teorías conspirativas cuando están sexualizando a los ángeles en Génesis capítulo 6, que viendo los hijos, gloria a Dios, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. No fue que los ángeles, en mi posición, mi apreciación, mi percepción, estaban sexualizados con las hijas de los hombres. No, esos que están reservados en prisión y en oscuridad fueron por rebeldes. Cuidado con la rebeldía. Incluso la Biblia dice, la rebeldía está ligada al corazón del muchacho. ¿Quién le enseña a un niño que si le quitan un chupo, haga una pataleta y grite? ¿Venía con el chip? ¿Estaba en el chip? La Biblia dice, mas la vara de la corrección lo alejará de la rebeldía. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. A su nombre la gloria para siempre. Y entonces lo que pasó con esos ángeles que descendieron y estuvieron interactuando con la raza humana, y Dios se cansó y Dios se fastidió y dijo, voy a destruir la raza humana. Dicen algunas investigaciones profundas, no occidentales, porque eso no llega hasta acá, que esos ángeles cuando llegaron a la tierra empezaron a enseñarle a los hombres cosas ocultas, ocultismo, hechicería, astrología. Si hoy en día hay algunas sectas que enseñan que usted se desprenda del cuerpo y viaje por el aire, los gnósticos, el Señor los reprenda, y viajan por los aires, imagínate en esa época la influencia de Satán. Dicen que también le dieron a los hombres cierta inteligencia en la arquitectura. Estoy de acuerdo con eso. Y entonces Dios se fastidió y el Señor mandó juicio sobre la tierra, todos perecieron, pero esos ángeles que están destinados para el castigo eterno fueron los que se rebelaron contra Cristo, los que dijeron, subiré, colocaremos nuestro trono al lado de Él. Era Luzbel, era el sello de la perfección, pero se rebeló. Cuidado con la rebelión pasiva ante la presencia del Señor. Sigamos, a su nombre la gloria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y entonces el abismo es real. Ese lugar está para ciertas jerarquías diabólicas. Y entonces Mateo capítulo 8 versículo 29. Mateo 8, 29, bendita la gloria santa del Señor. Estoy tratando de desarrollar todo el mensaje. 8:29 dice la palabra santa del Señor de la siguiente manera: y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Ha venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Ya leímos Apocalipsis, que es interesante. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave. Es una dimensión restringida. El abismo es otra dimensión espiritual de confinamiento. Vivimos algo en lo que algunos expertos llaman la era del ya, pero todavía no. El ya, pero todavía no. Y estamos viendo señales en el cielo. Estamos viendo el amor de muchos se enfriará. Eso lo estamos viendo. Creo que es una de las manifestaciones que Cristo viene pronto. El amor de muchos se enfriará. Romanos capítulo 6, voy a tratar de desarrollar el bosquejo. Romanos capítulo 6, el versículo 13, dice la palabra del Señor: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. En mi lectura privada, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, me sorprendió. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también reinaremos con Él. Sería el contexto de ese versículo.
Y si nosotros morimos con Cristo, creemos que también vamos a vivir con Él. Presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos. Hay una reseña también interesante en Efesios, el capítulo 2, versículo 10, dice la palabra santa de nuestro Señor, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, y no podemos olvidar esto, creados para buenas obras, creados para buenas obras. ¿Dónde son esas obras? Aquí, porque en el cielo no vas a poder darle un vaso de agua fría a uno de sus santos. No vas a poder impulsar la obra del Señor porque estás ya disfrutando, pero esas obras se hacen aquí en la tierra. A su nombre, aleluya. Me gusta tanto eso de las obras porque a veces somos muy, interactuamos demasiado, somos muy operativos. Le damos operatividad a cualquier cosa, menos a las cosas del Señor. Pero no es parte de mi bosquejo. Y entonces creados en Cristo Jesús para buenas obras. Primera de Corintios, amén, aleluya. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58, dice la palabra santa del Señor. Así que hermanos míos, amados, estar firmes, estén constantes, constantes y constantes, aleluya. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Lo que engrandece la fe del creyente es la constancia. Bendito el nombre del Señor. La constancia y la inconstancia. A veces somos constantes en todo. En el estudio aplicamos para en trabajo, si hacemos la tarea, le diezmamos al mundo nuestra vida, nuestro tiempo, pero no somos constantes en las cosas del Señor, en la obra del Señor, con nuestro libre albedrío. Y el libre albedrío solamente se activa aquí en este mundo. En el cielo no tendrá libre albedrío. Sigamos. Y entonces la palabra del Señor dice firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. En la obra del Señor siempre. A mí me gustaría que esta palabra, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, nos la tatuáramos en nuestro corazón, creciendo en la obra del Señor siempre. A su nombre sea la gloria. Juan capítulo 6, versículo 29. Para alguien será este mensaje. Dice la palabra del Señor: esta es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios y esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. A su nombre sea toda la gloria. Mateo capítulo 25, versículo 40, dice la santa palabra de nuestro amado Señor Jesucristo. Respondiendo el rey dirá: de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿En qué? En la obra del Señor. ¿Dónde? En la tierra. ¿Dónde? En el cielo. Aleluya. ¿Dónde estaba esta reunión? En el cielo. Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo estabais haciendo. A su nombre la gloria. Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. A mí me lo estabais haciendo. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Es la obra del Señor. Es la obra del Señor, amada iglesia. Aleluya. Me emociono hablando este tipo de cosas. El que aprende a ver a Cristo en el necesitado ya no puede vivir igual. Ya te cambia el chip para siempre. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, malditos con maldición. ¿A dónde van a ir? Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice: porque tuve hambre y no me diste de comer. Vas a ir a ese lugar preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve sed y no me diste de beber. ¿Por qué? Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. ¿Dónde van a estar? En esa dimensión donde el fuego no se apaga. No quiero profundizar ahí. No puedo profundizar ahí, porque eso lo coloca el Señor. Vamos a colocarnos un poquitico más técnicos según la neurociencia. Es un veto consciente. El cerebro inicia una acción de forma inconsciente, pero según la neurociencia hay una ventana de milisegundos donde la conciencia, hay mucho eco, donde la conciencia puede decir: no lo hagas.
Es una ventana que se abre de milisegundos. Milisegundos. Se lo dio el Señor al ser humano, el libre albedrío. Entonces esa ventana se abre y se cierra. Tú tomas la decisión. No lo hagas. Está incrustado en el cerebro. Pongámonos técnicos. La corteza prefrontal, la corteza cingulada, los ganglios basales son la estructura craneal cerebral que participan en el libre albedrío. Todo eso está en nuestro cerebro, o sea, no tienes que subir al cielo por él. Mira lo que dice Génesis capítulo 4, versículo 7, de una forma preciosa. ¿Cómo es el libre albedrío? Tú debes dominarlo. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Es una ventana de milisegundos donde tú puedes decidir si sí o si no. Aleluya, bendito el Señor. Apliquémoslo a eso: que tuve hambre y no me diste de comer, que tuve sed y no me diste de beber, que pudiste ir a la invitación. ¿Recuerdan el rey que invitó a un grupo de personas a la fiesta y le dijo: vayan a la fiesta, pero no vayan de cualquier forma vestidos, tienen que vestirse para la fiesta con el rey? Sigamos. Y entonces Génesis capítulo 4, 7 nos dice el origen del libre albedrío. Tú debes dominarlo. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 23 dice la palabra del Señor: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 13 dice la palabra: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero tú debes dominarlo. Efesios capítulo 3, versículo 8: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios. Bendita la gloria del Señor. Estoy hablando del libre albedrío. Estoy hablando de esa decisión que se toma en el interior, de amar o no amar al Señor, de hacer o no hacer la obra del Señor, de trasladarnos a esa dimensión donde decidimos libre y abiertamente entregarle al Señor lo que somos. Cantares capítulo 6, versículo 3: yo soy de mi amado, punto. Es una decisión que se toma desde el fondo del corazón. Bueno, yo estoy hablando con una iglesia enamorada, con personas que aman a Jesús de Nazaret, con eso que el Padre está buscando para que le adoren en espíritu y en verdad. Yo soy de mi amado, y mi amado es mío. A su nombre sea la gloria. Yo soy de mi amado, es la entrega del creyente. Yo soy en mi decisión para Jesús de Nazaret. Amén. Yo soy en mi decisión de Jesús de Nazaret, libre y voluntariamente. Yo soy de Jesús. Es como cuando alguien se casa: acepta usted a fulanita de tal como su esposo, ¿verdad? ¿Y qué dice usted? Usted, peranito de tal, se compromete a amarla, a honrarla, en riqueza, en pobreza, en enfermedad. Y usted enamorado como va el buey al matadero. Sí, acepto. Pues así es nuestra unión con Jesús de Nazaret. Nosotros desde el fondo del corazón tenemos que decir: sí, acepto, yo soy de mi amado es mío, porque estamos entregándole al Señor nuestro libre albedrío, le estamos diciendo: hágase su voluntad y no la nuestra. ¿Alguien puede dar un aplauso al Señor? A su nombre sea toda la gloria. Yo me quiero atar a Él con un nudo entrelazados, apegado a Él lo más posible toda mi vida. ¿Alguien sabe por qué? Bueno, tengo que decirlo rápido porque la hermana que me hace curaduría en el podcast dice: pastor, no interrumpa tanto, porque separado de mí nada podéis hacer. Haga lo que quiera, logre lo que quiera. ¿Qué gana el hombre si ganare el mundo entero? Tenga hijos, amontone riquezas, plante viñas. ¿Sabe qué dijo Salomón? A la risa dije: enloqueces, y al placer le dije: ¿de qué me sirve esto? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Bueno, lo dice la palabra, y los evangélicos que todavía tenemos fuego en el corazón, a su nombre sea la gloria. Separado de mí nada podéis hacer. Está en Juan capítulo 15, versículo 5. Separados de su presencia, de su influencia. ¿Saben algo, amados hermanos? Nadie está aquí para siempre.
Nuestros años son absolutamente cortos, son muy cortos. A veces pensamos que el tiempo se detuvo. No. El tiempo va pasando. El Salmo 90, el versículo 9, dice la palabra del Señor: todos nuestros días declinan, acabamos nuestros años como un pensamiento. Dicen los expertos que venimos, hacemos lo que hacemos y salimos. Punto. Eso es lo que pasa. ¿Cómo nos aferramos a Dios? ¿Cómo nos amarramos a Dios? La base de todo es la palabra y guardar sus mandamientos. Buscar el rostro del Señor en la comunión con Él, en la oración. La Biblia dice en Mateo capítulo 17, versículo 21, hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. Y dicen algunos estudiosos, esto es profundo, que 1 hora en la vida eterna vale más que toda la vida de este mundo. La tranquilidad de la vida eterna. Y 1 hora en este mundo haciendo la obra de Dios es más que todo el mundo venidero. Las 2 hermanas de siempre lo entendieron, otras no tuvieron idea que dije. Qué bueno eso. Qué bueno. No lo voy a repetir. No se lo voy a repetir. No. Pero qué glorioso, qué extraordinario eso. Es precioso. Los que lo hemos vivido, lamento los que no me escucharon, los que lo hemos vivido, nos extasiamos en ese tipo de momentos. Lamento los que se quedaron, los que hemos sentido eso, lo valoramos al 100%, aleluya. Bendita la gloria del Señor. No hay un privilegio más grande en este mundo que eso que acabo de decir. Lo lamento si te lo perdiste por despistada, pero no hay un momento más extraordinario que eso. Te llena el alma, la vida, aleluya. Bendita la gloria del Señor. Y hablamos eso y sentimos la presencia del Señor. Continuemos, no voy a quitarle mucho tiempo, aleluya. Y entonces, 1 sola hora aquí tiene un valor único, porque es donde existe el libre albedrío. Aleluya. Tengo que detenerme un segundito, porque usted aquí viene voluntariamente a adorar al Señor. Se presenta como en el Salmo 32, o se presenta como en el Salmo 51, o se presenta repitiendo el Salmo 23, o se presenta declarando el Salmo 91, o se presenta declarando Hebreos capítulo 11, versículo 4, aleluya, o se presenta hablando Juan capítulo 1, o recitando Juan capítulo 3, 16, o Isaías capítulo 11, o Isaías capítulo 6. Coloca el carbón encendido en mis labios, bendita la gloria del Señor, pero es libre y voluntariosamente. Es diferente servir al Señor libre y voluntariosamente que impositivamente, religiosamente o operativamente. Cuando la voluntariedad nuestra está rendida a los pies del Señor, es diferente, se siente diferente. Servir al Señor no esperando que cuando pases el alfolí vas a sostenerte un mes entero, sino simplemente predicar, porque el Señor te puso a predicar. Es diferente, se sabe diferente y se siente diferente. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria y a su nombre sea la gloria. Libre albedrío, libre albedrío, libre albedrío. Al nombre de Cristo. ¿Sabe algo, hermano? El mundo está lleno de religiosos. Las religiones más grandes del mundo, aquí en el occidente, están reevangelizando y lo están logrando. Están subiendo las cifras. Los evangélicos, como se pusieron a copiarle a otras religiones, están perdiendo popularidad, porque la gente venía a las iglesias y decían: eso es lo mismo allá se puede bailar, allá se puede hacer esto, se puede hacer lo mismo que afuera, mejor me quedo afuera, que tienen una arquitectura de verdad. Y entonces hay una deserción del pueblo que era evangélico para otras antiguas religiones. Pero se necesita predicar la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Escuchen o dejen de escuchar,
pero que sea libre y voluntariosamente enamorarnos del Señor, hacer un nudo con el Señor. Ya no soy yo el que vive, ya no vivo yo, vive Cristo dentro de mí. Lo que antes para mí era ganancia, ahora lo tengo por basura, por estiércol. Para mí el vivir es Cristo y el morir pues sería una ganancia. Y Pablo decía, a veces quiero estar con el Señor, pero por causa de ustedes necesito estar con ustedes para repetirles los mismos, porque la fe viene por el oír. ¿Sabe por qué la fe viene por el oír? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque el cerebro se le olvida, el cerebro se vuelve perezoso, el cerebro no quiere oxigenar bien, y entonces la palabra que usted antes se sabía ya se le empieza a olvidar. Por eso la Biblia dice, repítalas, repítalas y repítalas. ¿Saben por qué más de 100 salmos fueron escritos? ¿Y por qué Moisés cantó y se escribió y María danzó? ¿Y por qué cuando alguien inventaba, Samuel creo que también cantó, parece? ¿Saben por qué? Porque las canciones son pegajosas. Usted le dice un versículo a la gente y no lo sabe, pero usted le pone música y la gente empieza a cantarlo, se le queda en el dejo, aleluya. Pues si usted no sabe canciones, no sabe la Biblia, empiece a cantar con el fruto de labios, pero libre y voluntariosamente. A su nombre la gloria para siempre, aleluya. Ya vamos en el remate. Entonces, dice que la vida eterna, allá ya no eliges, solo se experimenta el fruto. Por eso una hora allí supera cualquier placer terrenal. Juan capítulo 2, versículo primera de Juan, aleluya. El mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, el mundo pasa y sus deseos. Iglesia, el mundo pasa, los deseos del mundo pasan, son pasajeros, es vanagloria. Le decía a alguien esta mañana, no sé si es que no me gusta el dinero, pero le agradezco al Señor que no me he puesto frente al Dios Mamón. Gracias al Señor, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. La avaricia, la raíz de todos los males. Cuando usted quiere tener y tener y tener y acumular y acumular y acumular, y usted hace lo que no está bien. Contentémonos con lo que tengamos ahora, dice Pablo, porque mejor es lo poco del justo. Es mejor una mano llena que los dos, pero en paz. Es mejor un pedazo de pan seco, pero en paz. Es que la paz sobrepasa todo entendimiento. Continuemos, amada iglesia. 1 de Juan 2:17, lo acabo de leer. El mundo pasa, sus deseos, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mateo, aleluya. Mateo capítulo 16, bendito el Señor. Mateo capítulo 16, versículo 26, dice la palabra: ¿qué aprovechará el mundo si ganare, o qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Bendito el nombre del Señor. En este mundo desarrollamos la voluntad, nuestra rendición, nuestra entrega, nuestra confesión, que Jesucristo es el Señor. Y empezamos a desarrollar esa confesión, el trabajo en bien de la obra del Señor, en tiempo real y en terreno. Aleluya. Bendito el Señor. Una cosa es lo que se hace en el experimento. Los hermanos que estudiaron, una cosa es lo que usted hace en el experimento, pero otra cosa es en terreno. Aleluya. Una cosa es en la maqueta. Te le dice, vea para hacer este piso, ¿cómo se llama? Una tarima. La quiero así y así. Va la persona experta, hace la cotización, los materiales van en esto vale esto, yo valgo esto. Cuando empiezan a hacerlo, generalmente siempre hay modificaciones. Y una cosa es lo que usted aprende, pero otra cosa es la que usted está en terreno aquí, en este mundo pasajero, aquí donde usted puede tomar la decisión de servir a Cristo, aleluya. Aquí donde usted puede tomar la decisión de decir gloria a Dios. Aquí donde usted puede tomar la decisión de impulsar la obra del Señor. Aquí donde usted puede tomar la decisión de negar a Cristo, bendito el Señor, o glorificar a Cristo. Decirle al mundo, sí, yo soy de Cristo, o decirle al mundo, no, está bien. ¿Saben lo que le pasó a Judas por vender a Jesús, verdad? Lo saben. Es que Satanás odia a la gente que se le revela a Dios. Siempre se las cobra. Siempre. Cuando un rebelde se revela, Satanás dice, vea este baboso queriéndome imitar.
y le da 2 cucharadas de la sopa que le dieron a él. Siempre que rebelde se revela, Satán le da un bofetón, porque no le interesa. A su nombre la gloria. Continuemos por favor. Y entonces dice Santiago capítulo 1 versículo 22, sed hacedores de la palabra. Listo. Sean hacedores de la palabra, sean hacedores de la palabra. No tan solo oidores de la palabra, sino hacedores de esa palabra santa y poderosa. Primera de Timoteo, gracias al Señor por su palabra, porque podemos estudiarla y porque ya nos enriquece. Capítulo 4, versículo 7, dice la palabra: desechen las fábulas profanas y de viejas. Bueno, lo dice aquí la palabra. Eviten las fábulas profanas y de las viejas. Hermano, hay una particularidad en los hombres viejos. No sé, lo he visto yo, no quiero entrar ahí. Por favor, le pido a la iglesia que si me ven entrar o si tengo ese perfil, me lo corrijan. Es que los hombres viejos siempre hablan duro, hacen escándalos y se hacen notar. ¡Hey! ¿Qué vas pues, hombre? Y dice, pero ¿por qué está hablando tan duro? ¿Pero por qué se hace notar? ¿Por qué tiene que hablar siempre? No sé, solamente yo lo percibo. Los hombres viejos siempre hablan duro. Hágale pues. Y dice, pero, tranquilo. Haciendo deporte, tomando cerveza, trabajando, lo que sea, siempre se hacen notar los hombres viejos. Y si viene una muchacha joven, peor. Ellos hablan duro, ellos dicen que ya son pensionados, que ellos fueron a México, que ellos fueron a Cancún, saben todos los temas. Siempre tienen que hablar. Si usted quiere saber cuándo un hombre llegó a su época ya viejo, que ya no sirve mucho para muchas cosas, escúchelo hablar. Siempre habla y siempre está haciendo escándalo y siempre habla fuerte. ¿Es una percepción mía o así es? Gracias. Las hermanas adultas me dicen, amén, pastor. Sigamos. Siempre habla duro. Siempre está hablando duro. Siempre. Bueno, lo veo yo. Sigamos. Y entonces, aleluya, esta iglesia es hermosa. El sembrador salió a sembrar. Estamos hablando en tiempo real. Ejercítate para la piedad. Dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso. ¿Saben ustedes por qué el ejercicio corporal para poco es provechoso? ¿Alguien lo sabe? ¿Algún deportista que hay acá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien más? ¿Cómo? A ver, el ejercicio corporal para poco es provechoso porque usted puede hacer deporte lunes, miércoles, viernes. Si la otra semana no hace, no vuelve a alcanzar el nivel que tenía. Bueno, estoy hablando con los que hacen deporte. Los que no hacen deporte, pues no tienen idea de eso. Si usted corre y usted tiene unos medios, un 10K en un tiempo, usted deja de correr 15 días, no vuelve al mismo promedio. Si usted monta en bicicleta y usted tiene una ruta y hace 50K en tanto tiempo y deja de hacer 2 días, no vuelve a tomar la misma medida. Si usted tiene una velocidad 33 kilómetros por hora, siempre en la punta, punteando, disco grande, piñón pequeño o mediano atrás. Si usted deja de hacer y vuelve a hacer a los 15 días, no va a lograr esa misma termodinámica. Bueno, en mi exposición, ¿por qué el ejercicio corporal para poco aprovecha? Porque usted dice, no es posible, pero si yo estaba en tanto tiempo, ¿por qué bajé tanto? Sigamos. Y dice la palabra del Señor, pero el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Pero ¿saben qué dice acerca de la piedad? Ejercítate en la piedad. Ejercítate en la piedad. ¿Por qué Pablo le dijo a Timoteo un lenguaje de atleta? No tengo idea. Pablo hacía deporte, no lo sé, pero habla muy experto. Y le dice, ejercítate, Pablo, en la piedad. Las personas no que hacen deporte, sino que son deportistas, tienen rutinas, tienen hábitos, son producidos, están absolutamente producidos. Necesitan tener cierta proteína, ellos necesitan hidratarse. Pablo dice, ejercítate para la piedad. Y por eso el Señor viene a buscar una novia que esté ejercitada. Porque cuando usted pasan los años y usted no se ejercita, el cuerpo se vuelve perezoso.
y la gravedad empieza a jalarte para abajo, y ya los 5 pisos se te convierten en 6, y al próximo año los 6 se te convierten en 7, y el próximo año los mismos 5 ya van en 8. Bendito el Señor. El peso que antes cargaba, si no te ejercitas, se te va a convertir en el doble. Pues Pablo decía: iglesia, ejercítese en la piedad. En esta época de sedentarismo es complicado, pero cuando la iglesia está ejercitada en la piedad, se le siente la vida a la iglesia. A su nombre sea toda la gloria. Se me ha ido el tiempo, aleluya. La piedad no se improvisa. A mí me gustó esto, hermanos queridos. La piedad no se improvisa. La piedad se entrena. ¿Lo escucharon bien los hermanos? La piedad no se improvisa. La piedad se entrena. ¿Recuerdan? Creo que era un mudo. Sí, era un mudo. El papá trajo al hijo a los discípulos, llenos de fuego, los discípulos. Y entonces le presentaron un mudo y ellos empezaron a reprenderlo y no pudieron. ¿Por qué? No estaban ejercitados en la piedad. Si tú le pides a una persona que hace mucho tiempo no monta en patines, que monta patines, se va a caer. Si un hermano está enseñado a subir cierta ruta en bicicleta, invita a otro que hace 10 años no sube, no va a subir. No va a subir. Y al otro día el daño colateral va a ser impactante, porque puede sufrir cosas complicadas. Si tú no estás acostumbrado a levantar un peso, puede que lo levantes. Si no estás acostumbrado a una rutina, pecho abierto, 50 kilos, 10 repeticiones sin parar, buena posición, respiración, y haces eso sin estar entrenado, no haces estrés. Te tienen que ayudar a levantar las pesas. Dicen: ey, ejercítate para la piedad. ¿Cómo pretende la iglesia estar activa si no se ejercita en el libre albedrío y en la piedad, en la lectura de la palabra, en la oración? A su nombre sea la gloria. En esa ventana milimétrica que se abre para decir sí o no para las cosas del Señor, aleluya, bendita la gloria del Señor. Vamos a continuar, y entonces Filipenses capítulo 3 versículo 13 dice la palabra del Señor: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo lo que está delante y prosigo a la meta. Aleluya. Lo entiendo hoy mejor que hace muchos años. Me extiendo a lo que está delante y prosigo a la meta. O sea, no me detengo, no bajo el ritmo. Bendito el nombre del Señor. No pierdo tiempos. Por eso la Biblia dice que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se renueva de día a día. Porque el interior se va renovando. Entonces lo que antes era difícil, orar 5 minutos, no. Pastor, a mí se me meten las ollas de la cocina, se me mete el mazamarrero, el que vende bananos, yo no puedo con mi cabeza. Después lo hace 5, 10 minutos. Ejercítate en la piedad. Y entonces el cerebro se va acostumbrando a que hay que orar. Por supuesto, la gravedad nos dice: no oremos. Por supuesto, la gravedad dice: no lea la Biblia, que le va a doler la cabeza. Por supuesto, la gravedad nos dice: no se someta a Cristo, haga lo que le venga en la cabeza. Pero es mejor con Cristo estar, aunque sea crucificado. A su nombre sea toda la gloria. A su nombre sea toda la gloria. Prosigo a la meta, me enfoco y sigo avanzando. La meta. Es que, hermanos, tenemos que tener esto como nuestro objetivo de vida. Filipenses capítulo 3 versículo 8. Ciertamente aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar ¿a quién? A Cristo. Aleluya, ejercitado. Es que cuando usted se ejercita, necesita ponerse una ropa especial para ser un deportista de élite. Hay algo básico en las personas que montamos en bicicleta. Si usted no está enclochado, se van a reír de usted.
Si usted no tiene casco, se van a reír de usted. Si usted no sabe manejar los piñones, se van a reír de usted. El solo hecho de usted colocarse las zapatillas perfectamente en el pedal, escuchar el sonido, empujar la bicicleta, hacer la otra, es peor que andar en patines. Porque si paras y se te olvida que estás enclochado en los pedales, te vas para un ladito. Aleluya. Pero el creyente a veces viene de cualquier manera a ejercitarse en la piedad. Aleluya. Pero cuando tomamos las cosas de Dios libre y voluntariamente, mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las regiones de maldad. Aún el gorrión, me encanta recitarlo, haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares. Oh, aleluya. Como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. A él correrá el justo y levantado será, porque torre fuerte es el nombre del Señor. Bueno, es mi doctrina pentecostés. Aleluya. Corred de tal manera que lo obtengáis. Corred de tal manera que lo obtengáis. Para ganar a Cristo, un nudo con Cristo, desde mi libre albedrío, desde mi libre elección, para buenas obras aquí en este mundo. Podemos actuar o no actuar. Yo les predico, hermanos, escuchen o no quieran escuchar, hagan caso o no hagan caso, obedezcan o no obedezcan, reconozcan o no reconozcan, sigan adelante o no sigan, porque yo tengo que darle cuentas al Señor cuando Él me llame a su presencia y diga: ¿usted qué hizo? ¿Usted por qué predicaba cada 8 días? ¿Usted a qué iba a ese lugar cada 8 días? ¿Usted por qué cantaba cada 8 días? ¿Usted por qué hablaba de mi palabra? ¿Cuál era el fundamento de su fe? A su nombre la gloria. Bendito el nombre del Señor para siempre. Voy a contar una historia a grandes rasgos. Y finalizo más o menos cómo es esto del querer como el hacer. Amén. Amén. Ok. Un abuelo. Las hermanas que son abuelas, la hermana pronta que va a ser abuelita, las abuelas y los abuelos van a entender mejor esta historia cuando la narre. Empecemos. El abuelo que cuidaba a su nieta, un anciano, llevaba todos los días al colegio a su nieta, todos los días, desde que empezaron las clases. El director siempre tenía la costumbre de pararse en la puerta del colegio y ver cuando cada papá o cada mamá entregaba a sus hijos y se iban a sus trabajos, y en la tarde los recogían. Pero el director se interesó en este caso en particular porque siempre veía el mismo algoritmo. El abuelo llevaba a la nieta y en la tarde recogía a su nieta. Cierto día, después de observar mucho, se acercó al abuelo y quería investigar un poquitico más del caso. Sentía cierta compasión, era un abuelo y su nieta. Quería ayudar a su situación de pobreza. Habló con ellos y le dijo: abuelo, como director del colegio estoy interesado en tu caso, voy a hacerles una visita domiciliaria. El abuelo dijo: está bien, sin problema. Pero el director dijo: yo voy a visitarlos porque quiero ayudarles, quiero empaparme más de este caso. Se fijó la fecha, el día, para ir a la casa del abuelo. Y cuando el director llegó a esa casa, tocó, el abuelo abrió la puerta. Ese director supo que el abuelo era el que criaba a la nieta. No tenía papá, no tenía mamá. Le pareció un caso curioso al director y le preguntó al abuelo: abuelo, me sorprende esta responsabilidad que tienes, veo que te está quedando un poco difícil. ¿Cómo te ganas la vida? ¿En qué trabajas? Quiero ayudarte, no es por entrometerme en tu vida, simplemente quiero ayudarte. El abuelo se quedó mirando al director y le dijo: no te puedo decir, es secreto. El director dijo: por favor, no es por entrometerme, no es por chismear, solo te quiero ayudar, ver cómo puedo hacer. Me duele la situación de ambos,
El abuelo se quedó pensando un poco y le dijo, ¿prometes que no le vas a decir a nadie en qué trabajo? El director le dijo, por supuesto, tienes mi palabra, a nadie voy a decirle, no voy a exponerte, pero me duele tu situación. Entonces el abuelo dijo, ok, no le cuentes a nadie, tengo tu palabra, yo me gano la vida como ladrón. Yo soy un ladrón. Yo robo para mantener a mi familia, a mi nieta, es lo único que puedo hacer, robar. El director se quedó en silencio, le dio algo en el corazón. El anciano dijo, mi modus operandi es básico, es simple. Yo voy a las tiendas donde imprimen tarjetas de boda. Yo miro la fecha y dirección de esas casas. Yo veo cuando nadie va a estar, me fijo bien en la tarjeta, veo la dirección, y cuando no hay nadie en casa porque están en las bodas en la noche, yo entro, trato de no desordenar nada, trato de no hacer mucho daño, pero básicamente vacío toda la casa de lo que encuentre de valor, y así me sustento yo y mi nieta. El director estaba atónito, no decía nada. El abuelo dijo, bueno, yo trato de no hacer mucho daño, pero sí me traigo todo lo de valor de esa casa, no tengo más opción. El abuelo miró para un lado, suspiró un poco y dijo, señor director, hace 2 semanas entré a la casa de alguien, había visto la invitación en el mismo modus operandi, fui a visitarla, lo mismo, la misma hora, la misma noche, la misma rutina, pero nunca había visto algo así. Yo iba a robar a esa casa, entré, ya estaba listo, empecé a revisar la casa y la casa estaba vacía. No había pan, no había comida, no había mercado, no habían joyas, no había nada. Me dio tanta vergüenza, señor director, me dio tanta piedad, me dio tanta compasión que saqué $200 de mi bolsillo y los coloqué sobre la mesa y me fui muy avergonzado. La casa estaba vacía, no les pude robar nada, estaban en una situación terrible. El director se quedó mirando al abuelo y le dijo, eres un justo y te voy a ayudar. El abuelo entonces cerró los ojos, el director se fue. Al otro día el abuelo llegó con la niña al colegio y tenía los ojos rojos, hinchados. Parece que había llorado toda la noche. Y le dijo, director, me siento tan avergonzado con Dios. Yo le estaba diciendo a usted que yo era ladrón y usted me dijo que yo era justo. ¿Por qué? Y él le dijo, es que tenías algo en tu interior. Tu compasión hizo que le ayudaras a alguien más necesitado que tú. Y él dijo, pues yo ya no quiero volver a robar, yo no quiero volver a hacer nada, ayúdeme para conseguir otro trabajo. ¿Qué me pasó? Y el director le dijo, tenía luz en el interior, solo que había que apuntar directamente para que esa luz alumbrara. Señor, gracias por tu palabra y por tu misericordia. Gracias porque has sido bueno con nosotros, Señor. Señor, gracias por esta iglesia preciosa. Yo te ruego que tú la cubres, que tú la guardas, que la sangre preciosa del Cordero Santo de Dios venga sobre ellos. Señor, cúbrenos con tu sangre, no permitas que el devorador devore, no permitas, Señor, que el dañador dañe. Cúbrenos como la gallina cubre a sus polluelos debajo de sus alas. Escóndenos, Señor. Gracias por esta palabra, sobre todo gracias por tu presencia. Ayúdanos a preservarla en humildad y en santidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y la iglesia dice...